Cordial saludo, me presento, mi nombre es Cristian David Herrera Bolaños. Soy estudiante de sexto semestre en el programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El tema central de este video es hablar de la unidad número 3 sobre tablas de valoración documental. El primer punto consta en explicar qué son los instrumentos archivísticos, cuáles son, qué diferencias existen entre ellos y qué función cumplen. Como tal, los instrumentos archivísticos son herramientas de la operación archivística para los respectivos fondos documentales. Su propósito primordial es el desarrollo de la gestión documental. El primer aspecto de los instrumentos archivísticos son los cuadros de clasificación documental. Es el instrumento de control documental el cual me permite identificar y codificar cada una de las diferentes series, subseries y tipos documentales del fondo documental, el cual me permite identificar el esquema orgánico funcional de la información que produce la entidad. El siguiente son las tablas de valoración documental. Este instrumento como tal me permite identificar el valor a que el documento será sometido, si es de valor primario o secundario, dependiendo del tipo de información que éste contenga. De tal forma me permite identificar el tiempo de permanencia que debe tener el documento y así asignarle su valor correspondiente. El siguiente son las tablas de retención documental. Como tal, las TRD, por sus iniciales, es el listado de series, subseries y tipos documentales, el cual me permite identificar el tiempo de permanencia de cada uno de los documentos durante su ciclo de vida. El siguiente es el programa de gestión documental o PGD. Es el esquema estructural que permite identificar y formular la documentación mediante plazos a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de todas las funciones y procesos estructurados dentro del fondo documental, el cual me permite identificar en cada una de las facetas en que el fondo documental está en proceso a la planificación, procesamiento, manejo y organización de los documentos producidos desde su origen hasta su disposición final. El siguiente es el inventario documental. Este instrumento nos permite describir cada uno de los diferentes series, subseries y tipos documentales existentes en el fondo documental. El propósito de este es identificar y plasmar cada uno de los diferentes tipos de documentos que las diferentes áreas y dependencias generan en el ejercicio de sus funciones, lo cual permite su fácil acceso y consulta a la información solicitada. El siguiente es el Plan Institucional de Archivos, o por sus iniciales PINAR. Es un instrumento que permite identificar cada una de las diferentes facetas orgánico-funcional del fondo documental en cuanto a sus procedimientos, estudio de infraestructura, tecnologías utilizadas para el fondo, tipo de ambiente en el que la documentación se encuentra, la forma de archivar la documentación, quiénes solicitan la información, con qué frecuencia la solicitan, cómo se conservan o se eliminan los documentos dependiendo del valor que éste tenga. Se realizan matrices DOFA para determinar los pro y los contra de los diferentes proyectos que serán ejecutados para el fondo documental. El siguiente es el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. Es el proceso mediante el cual se establecen directrices, procesos y normas para la información en soporte electrónico o digital. Con base en eso se busca que la información tenga ciertas reglas como el acceso y los tipos de restricciones, dependiendo el usuario de quien la consulte. Como tal se utilizan también reglas como el acceso y los tipos de restricciones para todo tipo de usuarios, tanto internos y externos dentro de una entidad. Se utilizan también software que permita que la información no será adulterada
o modificada y que esta como tal permanecerá íntegra, ya que este es el reflejo de la actividad de la entidad a la cual pertenece. La consulta a esta información como tal debe ser bajo ciertas medidas de seguridad, como usuarios y contraseñas que pueden ser de mayor seguridad y confidencialidad. Con respecto a las TRD o TBD, se almacena conforme esté estipulado y teniendo en cuenta los tiempos de retención del formato electrónico, como los backups, los servidores donde reposan esta información y la disposición final. Con la Ley 527 de 1999 se establece qué tipos de documentos sirven como valor probatorio y a su vez el uso de las firmas electrónicas y digitales y el uso de mensajes de datos. El siguiente son los bancos terminológicos. Son términos el cual permite identificar cuál es el significado de los términos establecidos para la función archivística. Como tal, este pretende que en términos más objetivos puedan ser más técnicos al momento de identificar una función en particular, en este caso identificar cada una de las tareas que los archivistas utilizan en el ejercicio de sus funciones. El siguiente son las tablas de control de acceso. Son instrumentos que especifican el tipo de documentos según su valor legal, cultural, administrativo y sirve para especificar si es de carácter público o confidencial. Como tal, la diferencia que existen entre ellos es que a pesar de que son instrumentos archivísticos que tienen el mismo fin, que es salvaguardar y proteger la información en sus diferentes soportes, su diferencia radica en que cada uno tiene actividades diferentes para realizar su labor. Con respecto al CCD o a los cuadros de clasificación documental, es el primer paso para establecer y codificar las series y subseries de un fondo documental. Las TBD definen el tipo de valor, si es de valor primario o secundario, y establecen los tiempos de retención de cada una de las diferentes series documentales. Las TRD definen ya cómo quedará estructurado el proceso de identificación de las series junto con su periodo de permanencia que se haya estipulado. El PGD o Programa de Gestión Documental es la explicación detallada de lo que es el CCD, la TRD y el TBD, y además de otros procesos archivísticos para el control y la administración de la información. El inventario documental funciona para describir el tipo de información que se ingresa a una base de datos. En particular, el PINAR es una actividad que se relaciona las fallas, los proyectos a realizar para el mejoramiento continuo del proceso de gestión documental en el fondo documental como tal ya establecido. El modelo de requisitos de documentos electrónicos identifica los diferentes tipos de información, como qué tipo de información en cuanto a electrónica o digital y el uso del acceso para tener a ella. Los controles de acceso identifican quiénes tienen el acceso a la información y quiénes no. Y el banco terminológico nos ayuda a identificar cada uno de los términos de tipo archivístico utilizando actualmente en el gremio para realizar las tareas concernientes a la labor archivística. Como tal, pasamos al segundo punto, nombrando cuál es el marco normativo para la aplicación de las TRD. Como tal, el Acuerdo 003 del 2013, el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2578 del 2012, se adopta y reglamenta el Comité Evaluador de Documentos de Archivo. El segundo es el Acuerdo 004 del 2013, por el cual se reglamenta parcialmente los decretos 2578 y 2609 del 2012, y se modifica el proceso para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las TRD y TBD. Pasamos al Acuerdo 005 del 2014,
Por el medio se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del título 11 sobre conservación de documentos. Pasamos a la circular 003 del 2015, el cual nos dicta directrices para la elaboración de las tablas de retención documental o TRD. Pasamos al decreto 2758 del 2003, por el cual se corrige el artículo 8 y los literales 5 y 6 del artículo 12 del decreto 1515 del 2013, que reglamenta las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación. Pasamos al decreto 1515 del 2013, para el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 con lo concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación. Y por último, está la Ley 594 del 2000 en su artículo 24, el cual dicta obligatoriedad de la implementación de las TRD o tablas de retención documental en las entidades del Estado. Pasamos al tercer punto, el cual nos dice cuáles son los pasos para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de valoración documental. Para comenzar, vamos a hablar de lo que es la elaboración. Para la elaboración de las TBD es indispensable tener en cuenta el instructivo para la elaboración de TRD y TBD del Archivo General de la Nación. Con base en esto se debe tener en cuenta los siguientes puntos, como tales es la idoneidad, análisis contextual, trazabilidad y control de la información. Continuamos con lo que es la publicación. Estas como tal, las TBD o TRD deben publicarse en la web corporativa de la entidad para su conocimiento y aplicación. Pasamos a la elaboración y aprobación. El comité evaluador del AGN tendrá un plazo máximo de 90 días a partir de su recepción para evaluar las TRD y asimismo verificar si estas fueron elaboradas utilizando los instructivos que el AGN tiene para su elaboración y aplicación. De esta manera se realiza su respectiva aprobación. El método de implementación se realiza mediante los siguientes pasos. Como tal, se debe capacitar al personal para su implementación, debe realizarse actividades y cronogramas de seguimiento y debe como tal realizar actualización en las TRD y TBD. El cuarto punto habla acerca de cuál es la función e importancia que debe llevar a cabo una correcta valoración documental y cuál es su incidencia en la elaboración de las TRD. Como tal, para realizar una correcta valoración documental al fondo es importante contar con personal idóneo, ya que la documentación tiene diferentes facetas dependiendo cuál será su uso, como tal, qué tal es validar qué tipo de información es, a qué serie pertenece e identificar sus diferentes series y subseries documentales, ya que a través de esta se puede estipular qué tipo de valor tiene, si es de valor primario, el cual este valor primario se consolida como si fuera administrativo, si fuera jurídico, si fuera legal, fiscal, valor contable, entre otros. Y el valor secundario, este como tal es el valor evidencial como histórico, valor informativo, entre otros. La incidencia ocurre en la elaboración de las TBD. En un fondo documental consta de que toda documentación estará clasificada, ordenada y descrita. El fondo acumulado será modificado como un fondo documental estructurado, y lo más importante es que al implementar las TBD es imperativo definir los tiempos de retención de cada uno de los documentos en las distintas áreas y dependencias que se producen en el ejercicio de sus funciones y determinarán si su valor será
dependiendo si su valor sea cultural, legal o administrativo, serán conservados en su totalidad o serán eliminados en su totalidad. Quinto punto nos habla acerca de cuáles son los entregables y los pasos a seguir para la presentación de aprobación de las TRD por parte del Archivo General de la Nación. Este punto como tal nos especifica que este procedimiento como tal debe realizarse a través del sistema de trámites electrónicos del Archivo General de la Nación, para lo cual las entidades deben registrarse a través de un link y obtener su usuario y contraseña. En la Directiva Presidencial de Cero Papel no se aceptan para el registro de TV en formatos impresos o medios digitales como por ejemplo CDs o DVDs o USBs u otro tipo de medio electrónico. Solo se exceptúa en el cumplimiento de esta directriz cuando se presentan interrupciones prolongadas de la sede electrónica o fallas en su funcionamiento. Previa autorización debe hacerse por el AGN. Con la sola presentación de las TRD al Registro Único de Series Documentales, la entidad certifica que ha cumplido con todas las normas establecidas por el AGN para su elaboración y aprobación y que las mismas cumplen con los requisitos y criterios exigidos según el Archivo General de la Nación. En resumidas cuentas, como tal, los instrumentos de control son el ente funcional de toda la función archivística actualmente. Como tal, somos conocedores de este tipo de instrumentos. Nos permite identificar cada faceta, cada instructivo, cada modo de realizar una correcta aplicación del procedimiento documental en cada una de sus facetas. Esto como tal nos permite que el proceso de gestión documental, tanto interna y externamente, el manejo de la información va a estar consolidada bajo estrictos lineamientos y una estructura definida, y como tal la información estará definida y estructurada bajo lineamientos que permitan que este como tal tenga un tratamiento y que su modificación no sea cuestión de hacer cambios repentinos o que por sí estos estén vinculados a una buena organización documental. Como tal, en la unidad número 3 nos habla acerca de cómo se deben crear, cómo se deben aplicar, cuál es el funcionamiento principal de las TBD o TRD. Esto como tal es un instructivo, es una guía como tal que nosotros los futuros profesionales en archivística y sistemas y ciencias de la información nos ayuda a tener una mejor claridad de cómo realizar este tipo de tarea, ya que como tal es la base de todo archivista para el manejo de la información. Como tal, este es un paso para poder prolongar y asegurar que la información en sus diferentes medios, ya sea digital, electrónica o física, esté asegurada, codificada y asegurada, y como tal permite que estos como tales tengan una estructura y una validación que todo archivista deba tener para que su labor esté asegurada y todo el proceso de función con respecto a la gestión documental de todas las entidades que cumplan funciones públicas y privadas tengan asegurado su documentación tanto interna y externamente y esté avalado por todos los institutos gubernamentales, el cual permite que la información tenga su valor principal ante todo orden y actividad. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.